El libro social tuvo en Francia, dentro y fuera de la academia formal, su expresión más acabada. La síntesis histórica o historia total y el efecto Pirene fueron fenómenos franceses que cuestionaban el dominio alemán en ese campo intelectual durante el siglo XIX. Los estudiosos de la historiografía francesa relacionan el giro social con tres fenómenos. El primero es una revista, Anales de Historia, fundada en el año 1929, que reinventaba la experiencia de la revista de síntesis histórica fundada en 1900 por Henry Berr. Análisis de Historia usó como modelo a Análisis de Sociología de Emil Durkheim, sociólogo nacido en el año 1858 y muerto en el año 1917. Durkheim fue uno de los fundadores de la sociología académica con Karl Marx, Max Weber y George Simmel, entre otros. En la revista se buscaba y adelantaba ideas y tesis que luego se formulaban en los libros que distinguieron a la promoción de historiadores. También se vincula con dos instituciones académicas. Me refiero a la sección sexta de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, fundada en el año 1947, una escuela o centro de enseñanza al margen de la universidad tradicional, y con el Centro de Investigaciones Históricas, fundada en el año 1949, un laboratorio de trabajo que servía de taller para los docentes del programa. Para aquel conjunto de historiadores, educar, reproducir el saber e investigar, producir saberes nuevos iban de la mano. La historia social y económica francesa y Análisis desplegaron un inmenso trabajo desde cerca del año 1929 hasta el año 1971. Los estudiosos de aquel fenómeno intelectual han dividido ese periodo en dos etapas. Los primeros anales, que nacen en el año 1929 y duran hasta el año 1945, vinculados a las figuras de los historiadores Marc Bloch y Lucien Febvre, y los segundos anales, que se despliegan desde el año 1946 hasta el año 1971, vinculados a la figura de Fernand Braudel. En ese sentido, la sección sexta y el Centro de Investigaciones Históricos son fenómenos vinculados a los segundos anales. Las fechas son por lo demás tentativas y han estado sujetas a la revisión por numerosos observadores del fenómeno. Los primeros anales están vinculados a las figuras de Bloch y Febvre. Ambos habían sido educados en la Escuela Normal Superior, eran maestros y fueron profesores en la Universidad de Estrasburgo. Ambos manifestaron mucho interés por los temas sociales, económicos y culturales, pero conservaron cierta distancia del materialismo histórico austrogermano y del materialismo histórico o marxismo-leninismo ruso, identificado con la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, el activista y filósofo de aquel país. Ambos también buscaban conciliar el papel de las fuerzas sociales, es decir, del determinismo en la historiografía y de las pasiones individuales, es decir, la libertad en la explicación histórica, y ambos dispusieron a la historiografía para colaborar con otras disciplinas sociales de manera madura. Bloch se amparaba fundamentalmente en la sociología. En cierto modo le llamaba poderosamente la atención el tema de la vida humana colectiva en el escenario de lo que Karl Marx había denominado como la segunda naturaleza humana. Estaba también interesado en las etapas formativas de la Europa moderna en el ámbito del medievo francés. Febvre se amparaba en la geografía y en el estudio del efecto de los escenarios naturales en el comportamiento humano y social. En cierto modo, le llamaba poderosamente la atención el tema de la vida humana colectiva en el escenario de lo que Karl Marx había denominado la vida natural o la primera naturaleza humana. Febvre publicó en el año 1922 el libro La Tierra y la Evolución Humana, Introducción Geográfica a la Historia. También se interesó por el estudio del Renacimiento, el humanismo y la Reforma evangélica como fundamentos de la modernidad. Los segundos anales
están vinculados a la figura de Fernando Dell, nacido en el año 1902 y muerto en el año 1985. Brodel elaboró una historiografía que se aproximaba al materialismo histórico a la altura de la década de 1960, en un fenómeno que el sociólogo neoyorquino Immanuel Wallerstein llamó la extraña confluencia. Brodel no era un materialista histórico en el sentido convencional, resentía la propensión del materialismo histórico vulgar al monocausalismo, es decir, a explicar los fenómenos complejos sobre la base de una causa esencialmente económica o material. La determinación material, en última instancia, es cierto, a veces había evolucionado en economicismo vulgar. Afirmaba que no se debía reducir la complejidad humana a cuestiones económicas. Brodel estuvo interesado en temas económicos y sociales en contextos geográficos precisos, especialmente la zona mediterránea, en la era del mercantilismo, los viajes de exploración y el crecimiento del imperio español a raíz de los grandes descubrimientos del año 1492. La historia social y económica francesa y Annales poseía unos rasgos distintivos. Uno de ellos era el interés por los estudios medievales y el periodo del humanismo y la reforma. En términos generales, la experiencia animó la explicación del desarrollo y evolución de la Europa moderna y capitalista sobre la base de ese pasado premoderno y precapitalista, siempre con argumentos socioeconómicos comedidos, en lugar de mirar el capitalismo industrial y financiero como habían hecho Karl Marx y Friedrich Engels a través de Londres y Lenin a través de la experiencia económica industrial de Kiev. Aquellos historiadores miraban hacia sus fases formativas y el mercantilismo, es decir, los burgos o ciudades, las redes comerciales y el crédito medieval. En su conjunto favorecieron el estudio de las estructuras sociales y económicas más que de las estructuras políticas y jurídicas, un elemento ciertamente revolucionario en su mirada historiográfica. En su conjunto también rompieron con el proseratismo, es decir, la centralidad en el discurso de las grandes figuras, y reformularon la revisión de su papel en la historia, informando a sus lectores de que en efecto también las grandes figuras que podían ser determinantes estaban determinadas por sus contextos. Febre escribió sobre Felipe II, un libro en 1911, escribió sobre Martín Lutero en el año 1928 y escribió sobre Jules Michelet en el año 1946, tres estudios sociobiográficos verdaderamente innovadores. Y Brodel en 1949 publicó su libro en torno a la economía, mirando el escenario del Mediterráneo en la época de Felipe II, en la cual miraba al rey como un actor más en su contexto concreto complejo. La mirada al hombre excepcional en su contexto social, económico y cultural superaba en ese sentido el culto a la biografía tradicional. Otro de los rasgos determinantes de la historia social y económica francesa y la escuela de análisis fue que se fijaron en los espacios diferenciales o marginales, es decir, lo que se pasaba por alto en la historiografía tradicional y lo convirtieron en un tema de estudio legítimo. Bloch, por ejemplo, en el 1924, en su libro Los Reyes Taumaturgos, escribió sobre la monarquía francesa a la luz del llamado rito del toque y la fe que tenían los franceses comunes en el rey como un mago o como un ser milagroso y con poderes curativos. Adelantaba con ello problemas de historia cultural, según se formularía más adelante y según veremos en este curso dentro de varias semanas. En el año 1931, Bloch también escribió sobre los caracteres originales de la historia rural francesa, es decir, volvió a mirar la historia francesa desde la perspectiva de los márgenes. En ese sentido, elaboró una historiografía de lo rural que resultaba verdaderamente innovadora. La historia de reino como Francia siempre había estado centrada en el imaginario de París.
Su esfuerzo fue consustancial con el desarrollo de la sociología rural surgida en Estados Unidos a fines del siglo XIX, mirando los escenarios del sur de la nación. En su conjunto, aquellos historiadores aspiraron a elaborar una historia total, como había propuesto Henry Berr, por lo que apelaron al comparatismo histórico. Buscaban las similitudes y las diferencias entre sociedades coetáneas o distantes, contemporáneas o no, en el tiempo y el espacio.